Hermanos y hermanas, bienvenidos a la tercera semana. Realmente ha sido una travesía extraordinaria y espero que cada semana que pase podamos tener una mucho mejor experiencia. Durante esta semana que pasó estuvimos trabajando con el proceso de construcción de identidad y diferenciación en el adolescente. Esta semana vamos a leer el artículo Desarrollo psicológico durante la adolescencia, poniendo particular atención a las secciones que comprenden desde el desarrollo cognitivo, el pensamiento del adolescente, hasta la influencia de la adolescencia en el desarrollo moral. Seguido a esta sección encontraremos información relacionada a lo que ya habíamos trabajado la semana pasada, que es la identidad del adolescente, pero esta lectura nos plantea la identidad del adolescente más que desde el proceso de construcción de la misma, nos lo plantea más bien desde la perspectiva de la crisis y la relación con los padres y adultos. Esta lectura nos va a permitir repasar algunos de los conceptos ya estudiados durante las primeras semanas, pero adentrándonos más en los elementos del desarrollo cognitivo y moral del adolescente al compararlo con el adulto. Para complementar y adentrarnos en los procesos del aprendizaje, el conocimiento y las características que distinguen y comparten adultos y adolescentes, vamos a estar leyendo un muy breve resumen sobre el desarrollo intelectual del adolescente según Jean Piaget. Y también vamos a leer otro artículo sobre las diferencias cognitivas que presenta Malcolm Knowles en un artículo titulado Marco de aprendizaje en el adulto y en el adolescente. Knowles trabaja desde la teoría del aprendizaje que él llama androgogía, que es una teoría de aprendizaje autodirigido en el adulto y que fomenta el desarrollo de un contrato de aprendizaje que parta de las necesidades y las expectativas específicas de aprendizaje desde el mismo estudiante, que en el caso de este marco teórico trabaja solo con el adulto. Esta lectura no pretende de ninguna manera privilegiar o sugerir que este sería el método preferido de aprendizaje para los adultos. La estoy trayendo más bien porque nos sirve como una base extraordinaria para analizar críticamente una serie de características que Knowles describe y que nos permite diferenciar entre adultos y adolescentes que se distinguen y que distinguen más bien sus procesos cognitivos. Para el foro de asimilación número 2 vamos a añadir una lectura sobre Fowler y Piaget. En dicha lectura estaremos visitando brevemente las etapas del desarrollo de la fe en el individuo propuestas por James Fowler. Fowler se acerca a las etapas del desarrollo de Piaget y de Kohlberg y añade el elemento de la fe como parte del desarrollo del individuo. Este curso no requiere que entremos en detalles en las etapas del desarrollo cognitivo del niño hasta llegar a la adolescencia, pero es importante que las conozcamos de manera generalizada para poder contrastarlos con esa capacidad en los adolescentes y en los adultos, de manera que podamos entonces evaluar al adolescente ante su propia realidad y sus propias capacidades. Extraemos de Piaget que el ser humano se adapta a su entorno reconstruyéndolo y reinterpretándolo. Como hemos visto, la etapa de la adolescencia es crucial en este proceso de adaptación y de reinterpretación del entorno. Pero una de las cosas que yo entiendo que es más relevante para nosotros en este curso es entender, como nos lo explica Piaget, que el niño y el adolescente no son individuos con déficits o inteligencias limitadas en comparación con un adulto. En nuestro caso, enfocados en los adolescentes, debemos decir como Piaget que los adolescentes tienen su propia lógica y su propia realidad evidentemente distinta a la del adulto, y de alguna manera esto nos lleva nuevamente a nuestra
primera semana de trabajo en la cual hablábamos de los mitos o las realidades y tratábamos de demitificar un poco el concepto de la adolescencia. Recordarán cómo trabajamos incluso con la definición de adolescencia y cómo fuimos buscando el significado de la palabra desde su origen etimológico, cómo muchas personas relacionan adolescencia con adolecer de o tener una carencia de en comparación con los adultos, y cómo buscando desde su origen nos damos cuenta que adolescencia no tiene nada que ver con adolecer, sino que es un término que proviene del latín y que significa crecimiento. ¿Qué pasa? Que cuando otorgamos esas calificaciones o cualificaciones negativas al término adolescencia, de alguna manera discriminamos o menospreciamos a los adolescentes y sus capacidades. Así que también desde el marco del desarrollo cognitivo del adolescente, Piaget nos está diciendo, ojo, ojo, el adolescente no es un individuo con déficit o inteligencias limitadas, sino que tiene su propia lógica y su propia realidad, que evidentemente es diferente a la del adulto. Esto nos ayuda, esto nos va a ayudar mucho a demitificar la adolescencia y las capacidades y características del desarrollo cognitivo de dicho adolescente. Partiendo entonces de este entendimiento, podemos hacer mucho bien en nuestra consejería a familias con adolescentes, iluminándoles los viejos paradigmas o entendimientos socioculturales sobre la adolescencia como supuestos periodos de déficit. Comparar cómo aprende el adolescente versus el adulto nos va a permitir encontrar nuevas avenidas para ayudar a las familias a entrar en nuevos procesos que les permitan relacionarse mejor entre sí. Pero mire, la fe en este caso no es una excepción a esos procesos y a esas etapas. Es por eso que he querido añadir las etapas del desarrollo de la fe de Fowler. También la fe se desarrolla según nuestra edad. Por eso para la segunda fase de esta semana es importante leer sobre esas etapas del desarrollo de la fe según James Fowler. Fowler nos va a iluminar para poder entender el proceso y la etapa en la que se encuentran nuestros adolescentes con respecto a su fe. Para nosotros, en nuestro entorno eclesial, es sumamente importante poder identificar dónde se encuentra cada miembro de la familia con respecto a su fe, de manera que podamos identificar y que podamos relacionarlo a su etapa de desarrollo cognitivo. De esta manera podemos identificar qué se puede esperar de cada uno y cada una en esa etapa y cómo los vamos a poder ayudar a integrar mejor la fe a sus procesos de mejorar sus relaciones interpersonales, familiares, de acuerdo a la capacidad cognitiva de cada cual. Un ejemplo de cómo podemos aplicar este conocimiento, vamos a plantearlo aquí. Sería, por ejemplo, identificar si tenemos el caso de una familia, como muchas de las que hablamos y discutimos en el foro de asimilación número 2 de la semana 2 de la semana pasada, alguna familia en la cual el proceso de diferenciación entre el adolescente y los adultos no se esté dando adecuadamente. En muchas ocasiones, cuando ese proceso de diferenciación no se da adecuadamente, hemos ya hablado, hemos traído ejemplos y hemos identificado adultos que prefieren ser controladores y que son ellos los que se resisten a la diferenciación de los adolescentes, lo que algunos de ustedes nos dijeron que podía traer entonces en los adolescentes la llamada rebeldía. En este caso, cuando tengamos un escenario como ese en nuestra consejería, podríamos explorar en los adultos cuál es su etapa de desarrollo de la fe. Porque probablemente un adulto que se resiste a la diferenciación nos podría revelar que en su etapa de desarrollo de la fe se encuentre en lo que James Fowler llama una etapa
de fe mítica literal. Esa etapa de fe mítica literal, entre otras cosas, la describe Fowler como esa creencia en un Dios como un Dios paterno que premia y castiga a quien se acepta sin búsqueda, sin criticidad. Un Dios que no puede ser concebido como amigo, sino que es más bien un juez. Y vuelvo a repetir, un padre, un modelo de padre que premia y castiga. En ese caso, la etapa en la que se encuentra el adulto, en términos y en relación a su fe, chocará significativamente con la etapa de desarrollo cognitivo del adolescente, porque el adolescente se encuentra en una etapa de desarrollo en la cual es sumamente crítico. Por lo tanto, el adolescente va a aplicar esa misma criticidad y esa misma búsqueda de su etapa de desarrollo cognitivo a su búsqueda de fe. El adolescente va a tratar de buscar una experiencia personal que le convenza, mientras que el adulto va a estar tratando de imponer desde su fe en la etapa propia que él está, que es en la etapa de afiliación, sin criticidad, sin preguntas. Obviamente nos vamos a encontrar aquí con un choque fuertísimo que puede redundar en lo que algunos compañeros y compañeras llamaban la etapa de rebeldía o la característica de rebeldía del adolescente. Vemos cómo no solo el desarrollo cognitivo se va a aplicar a lo relacionado con el conocimiento en términos general, sino que también lo podemos traer a lo que es la etapa de desarrollo de la fe y cómo en nuestras familias religiosas esto tiene mucho que ver con cómo se están sosteniendo las relaciones interpersonales y cómo se da esa construcción de identidad y esa etapa de diferenciación entre el adolescente y el adulto. Les dejo con ese breve ejemplo para que podamos ir identificando la pertinencia y la importancia de conocer estos modelos que quiero enfatizar. No son necesariamente modelos absolutos, ninguno de ellos, pero que sí nos dan una base desde donde partir para hacer entonces de nuestra consejería y nuestro cuidado una más asertiva y mucho más eficaz. Que el Señor les bendiga y espero que este sea un foro igual o todavía más interesante que los anteriores.